Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Derecho Civil y Personas, trabajo elaborado por Sebastián Martínez, David Morales, Sujei Velázquez, Brenda Urrea y José Riaño. El día de hoy venimos a darles a conocer varios aspectos del Código Civil argentino. El Código Civil y Comercial argentino se unifica. Esta unificación lo que hace es reducir de 6.000 artículos a 2.671. Este nuevo código también es más claro y más fácil de entender. Antes de su unificación, el Código Civil argentino fue el cuerpo legal y era el encargado del ordenamiento jurídico argentino. Lo redactó Dalmacio Vélez. Este mismo inicialmente fue aprobado el 25 de septiembre de 1869. El Código de Vélez nos permite percibir su influencia del derecho continental y también de los principios liberales que fueron sus principales fuentes, teniendo en cuenta los códigos civiles de Chile y de Francia, la legislación colonial española y por último el derecho romano. Seguidamente vamos a revisar su legislación. Este código tenía una legislación antes de su sanción, que era la española, que tenía sus bases en la nueva recopilación y en las 7 partidas, y la llamada legislación patria, que se compone de las leyes sancionadas por los gobiernos nacionales. Una de estas leyes son la libertad de vientre, las antifeusis y la supresión de retracto gentilicio, entre otras. Después de revisar la parte de la legislación de este código, vamos a entrar a consultar ahora cómo era su organización. El Código Civil argentino está organizado de la siguiente manera. En la primera parte encontramos el título preliminar. Este contiene 2 títulos preliminares. El primero, el título de leyes, teoría general de la ley, y el segundo señala de modo de contar los intervalos en el derecho. Seguidamente encontramos 4 libros, cada uno con temas específicos. En el libro número 1 encontramos todo lo referente a las personas, que nos habla sobre la persona en general y la persona en sí misma, y también sobre los derechos personales en las relaciones familiares. En el libro número 2 evidenciamos que se divide en 3 sesiones. La primera habla sobre las obligaciones en general y sobre su extinción. En la segunda parte encontramos los actos y hechos jurídicos que producen adquisición, modificación, transferencia y extinción de los derechos y obligaciones. Y el tercero nos habla sobre las obligaciones que nacen de los contratos. En el libro número 3 encontramos todo sobre los derechos reales, tratando las cosas en sí mismas o en relación a la persona. Y por último, el libro número 4, que contiene un título preliminar sobre la transmisión de derechos en general. Después de este, viene una división de 3 sesiones. La primera trata sobre la sucesión mortis causa, la segunda sobre privilegios y derechos de retención, y la tercera sobre la prescripción. Después de todas estas explicaciones de su origen y demás, vamos a entrar a revisar el Código Civil argentino un poco más a fondo. Vamos a revisar algunos artículos. Iniciamos por el artículo del matrimonio de personas del mismo sexo. Después de varios debates y discutir este tema en todos sus aspectos, el Senado argentino aprobó la ley de matrimonio igualitario, es decir, de las personas del mismo sexo, lo que convierte a este país en el primero de Latinoamérica en tomar esta decisión. Uno de los temas más polémicos al haber aprobado esta ley es el de la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, por parejas homosexuales. Esta se aprobó después de 14 horas de debate, en una votación muy pareja. La norma fue sancionada con 33 votos a favor y 27 votos en contra. La aprobación de esta ley conlleva a la modificación del Código Civil argentino, que en el artículo 2 establecía que el matrimonio debía ser entre personas de sexos diferentes. Después de esta explicación, vamos a entrar a revisar los artículos que nos hablan sobre la mayoría de edad, las condiciones y restricciones que pueden tener los menores de edad. El artículo 126 nos dice que son menores de edad todas aquellas personas que no hayan cumplido los 21 años. Y el artículo 127 nos complementa diciéndonos que son menores impúberes los que aún no lleguen a la edad de 14 años cumplidos, y no son adultos aún los que fueron de esta edad hasta los 21. También el artículo 128 especifica que cesa la incapacidad de los menores por la mayoría de edad antes de que cumplieran 21 años por su emancipación antes que fueran mayores de edad. Esos jóvenes
pueden celebrar contratos de trabajo en actividades legales sin necesidad de autorización de su tutor si ya tienen la edad de 18 años. Sin violar de esta manera el derecho al trabajo, estos jóvenes son libres de disponer de sus ingresos en control de sus tutores si así lo desean. Pero el Senado convirtió en ley un proyecto que modifica el Código Civil para disponer la mayoría de edad a partir de los 18 años para que estos pudieran ejercer sus plenos derechos en los temas civiles y comerciales. He explicado este tema sobre la mayoría de edad. Vamos a revisar ahora la parte del matrimonio. En el artículo 159, en Argentina, también podemos evidenciar que los derechos del matrimonio y sus leyes varían de acuerdo a donde se realice el matrimonio. Todos los sitios tienen normas diferentes, así esto su validez depende solo del sitio donde la persona decida casarse, no de dónde vienen o de dónde viven. En el siguiente artículo, que es el 160, nos dice que no se reconocerá ningún matrimonio celebrado en un país extranjero si mediaren algunos de los impedimentos de los incisos 1, 2, 3, 4, 6 o 7 del artículo. A continuación veremos algunos de los incisos que nos nombraba la compañera anteriormente. Artículo 166. Impedimentos para contraer el matrimonio. Primero, la consanguinidad entre ascendentes y descendientes sin limitación. Segundo, la consanguinidad entre hermanos o medios hermanos. Tercero, el vínculo derivado de la adopción plena, en los mismos casos de los incisos primero, segundo y cuarto. El derivado de la adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos de una misma persona entre sí, y adoptado e hijo del adoptante. Después de que se genera la sociedad conyugal, se pueden manejar los bienes a partir de dos regímenes diferentes, que sería la comunidad de bienes o si bien el régimen de separación de bienes. Pero eso no se podía hacer antes del año 2015. Esta posibilidad existe solo desde el 1 de agosto de este año. Las personas que se casen pueden elegir la forma en la que van a manejar sus bienes. Antes de esa fecha solo existe un régimen de comunidad. El régimen de comunidad de bienes es cuando todos los bienes adquiridos a partir del matrimonio pasan a formar parte de una masa común, comunidad, que pertenece a ambos sin importar cuál de los dos los haya adquirido. Estos bienes se llaman gananciales. Además de los gananciales, están los bienes propios de cada cónyuge, los que tenía antes de casarse que no forman parte de esa masa o comunidad. Este régimen de comunidad de bienes termina cuando muere uno de los cónyuges, se divorcian o cambian el régimen de comunidad por el de separación de bienes. Las obligaciones económicas que tienen los cónyuges son: deben ayudar a sostenerse a sí mismos y también al hogar, a los hijos comunes, a los hijos del otro cónyuge si son menores, con discapacidad restringida o con discapacidad. ¿Tiene valor económico el trabajo en el hogar? Sí, el trabajo en el hogar también tiene un valor económico y se lo considera un aporte que se le hace a la familia. Normalmente nos hacemos esta pregunta. ¿Debo responder por las deudas de mi cónyuge? Sí, cuando las deudas fueron contraídas para hacer frente a las necesidades del hogar o al cuidado o educación de los hijos. No por deudas contraídas con otros fines. Por ejemplo, si tu cónyuge compra un auto lujoso de alta gama, no es responsable de la deuda generada por ese cónyuge. Como siguiente punto, vamos a revisar los temas testamentarios. Metodología legislativa. El libro 5 del nuevo Código Civil y Comercial reglamenta la transmisión de derechos por causa de muerte, después de tratar en los libros anteriores los temas de la parte general. En este punto también encontramos el derecho sucesorio. El derecho sucesorio se encuentra en el último lugar, después del derecho de las personas, de las relaciones de familia, de las obligaciones, de los contratos y de los derechos reales. Y esta sistematización se justifica porque las relaciones sucesorias son las más complejas de todas las civiles, por su múltiple contenido personal, familiar y patrimonial, en cuya virtud el derecho de sucesión supone el conocimiento del derecho privado patrimonial y del derecho de familia, en los cuales se apoya y sirve de complemento.
De acuerdo al Código de Vélez-Sarsfield, rige la sucesión la ley del último domicilio del causante, artículo 3283, con las excepciones de los artículos 3286, 3270, artículo 10 y 11 del Código Civil. El artículo 10 establece que las transferencias de bienes inmuebles se rigen por la ley del lugar de ubicación de los mismos, pero dan lugar a interpretaciones opuestas. Para algunos se refiere solamente a las transmisiones de inmuebles por actos entre vivos. Para otros comprenden también las transmisiones mortis causa. Después de esta exposición del Código Civil argentino, el siguiente punto es revisar las similitudes que tiene el Código Civil argentino con el Código Civil colombiano. Lo primero que debemos saber sobre estos dos derechos es que ambos hacen parte de lo que se denomina comúnmente derecho privado. Lo segundo es que ambos códigos actuales se cumple la mayoría de edad a los 18 años. La tercera semejanza que encontramos después de leer los dos códigos es que en ambos países se dice que todos los seres humanos serán reconocidos legalmente al nacer. En caso dado de que mueran antes de separarse de su madre, es como si no hubieran existido. La cuarta similitud es que los dos códigos civiles tienen sus fuentes con base en los códigos civiles de Chile y de Francia. Por último, encontramos los dos artículos que nos hablan sobre el matrimonio entre menores de edad en los dos códigos. Se estipula que ningún menor de edad podrá contraer matrimonio sin la previa autorización de sus padres, representante o tutor. Dicho esto, vamos a revisar ahora para terminar nuestro trabajo 5 diferencias del Código Civil argentino y el Código Civil colombiano. La primera diferencia que divisamos es que en Argentina tienen un código unificado de los códigos civil y comercial en el argentino, y en Colombia seguimos con el mismo código civil. La segunda diferencia sería que en Colombia es la misma normativa en todo el territorio en cuanto al matrimonio, mientras que en Argentina, según lo que entendimos, las normas del matrimonio las estipula el sitio donde se casa. En la tercera, encontramos que en Colombia editar, vender o reproducir una obra sin el consentimiento o una previa autorización del titular es un delito que tiene una pena de 2 a 5 años de cárcel con una multa de 20 salarios mínimos. Y en Argentina no varía y la pena está establecida entre 1 a 6 años de cárcel. La cuarta diferencia que encontramos es en cuanto a la reserva industrial y comercial. En Argentina no hay ninguna ley que castigue este tema, mientras que en Colombia la pena es de 2 a 5 años de prisión y una multa de 20 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Y la última diferencia, y creo que la más polémica en los últimos tiempos, es la legalización del aborto libre en Argentina. El Senado argentino legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas. En cambio en Colombia pues está prohibido el aborto, pero para su realización tiene algunas excepciones. Bueno, ya llegamos al final y no nos queda nada más que agradecerles.